Bienvenidos a este espacio donde conversamos con empresarios, directivos, líderes comerciales y personas que han vivido de cerca los retos de hacer negocios, de hacerlos crecer, de formar equipos y de ejecutar estrategias. Hoy nos acompaña José Luis Márquez Jiménez, licenciado en Administración de Empresas, con una trayectoria de más de 15 años en áreas comerciales, ventas, mercadotecnia, abastecimiento, logística, bienes raíces, startups y liderazgo de equipos. José Luis ha participado en empresas como Usacell, Virgin Mobile, All Your Rooms, La House, Baja X Sports, Canam, además de haber emprendido en el sector de accesorios para celulares y distribución de líneas telefónicas. José Luis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido a este capítulo de los emprendedores y de las personas que hacen posible que los negocios crezcan. Gracias. No, gracias a ti, Jaime, por invitarme. La verdad es que con mucho gusto de verte. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y la verdad es que para mí siempre has sido un referente en el tema de los negocios. Yo siempre te presumo como uno de mis ex líderes porque la gente tiene que saber que fuiste uno de mis líderes y pues fuiste una de esas personas que me dejaron algo, ¿no? José Luis Márquez, pues sí, lo que resumes ahí, pues soy un vendedor, soy comercial, ¿no? Okay. Siempre me ha gustado mucho el tema de las ventas. Cuando las descubrí, ahorita platicaremos de eso, cuando me di cuenta de que esto era lo mío, ya nunca lo solté. Pues sí, en diferentes áreas, ¿no? Bien lo dices, telecomunicaciones, bienes raíces, el área automotriz. Algunas me han gustado más que otras, ¿no? Siempre le puedes agarrar más gusto a una que otra, pero siempre, pues en cada uno de los ramos en los que trabajas, tratas de sacar el mayor provecho al equipo de trabajo que tengas, tratas de dar los mejores resultados y pues en resumen eso es, tú lo resumiste muy bien, lo que he hecho recientemente. No, pues qué bueno, José Luis, pues de nuevo, gracias por estar aquí. Oye, y digo, ya entrando en materia para el público que nos ve o nos oye, en nuestros canales y en nuestras redes sociales. Oye, platícale a la audiencia qué etapa de todas estas que platicamos ahorita consideras que te marcó más en el desarrollo profesional. O sea, ¿cuál fue la que, haz de cuenta, pues, te cimbró, te sacudió como persona y como, pues al final eres empresario directivo de empresa, ¿no? Yo creo que Usacell, o sea, la etapa de Usacell fue la etapa la que me dio el mayor aprendizaje porque fue donde empecé en las ventas y empecé desde canvaseo. O sea, yo no sabía que no tenía trabajo y toqué puertas y me dijeron, pues oye, hay esto, ¿no? Y había familia detrás y había que trabajar, ¿no? Entonces entré en esto y me empecé a dar cuenta de que me iba bien y que había dinero en las proporciones de esa edad, porque estaba yo todavía joven. Y empecé a descubrir que las ventas se podía hacer lana, ¿no? A mí me gusta mucho la lana y en este medio es lo que buscamos, ¿no? Entonces, te digo Usacell porque Usacell fue el que me dio mi crecimiento. Yo pasé por la etapa de canvaseo, pasé por la etapa de asesor de ventas, pasé por la etapa de servicio a clientes, gerente de tienda, gerente distrital, gerente regional, director. Entonces, conocí todas las etapas, ¿no? Desde la más baja... desde el inicio. Desde lo donde puedes empezar en las ventas hasta la parte más alta que se puede alcanzar en la región, ¿no? Con mucho orgullo representé todas ellas, todas me gustaron muchísimo. Y la verdad es que creo que fue la que más me marcó precisamente por eso, ¿no? Porque aprendí de todas las etapas, además de que Usacell era una empresa que estaba bastante bien estructurada, ya tenía sus procesos muy definidos de muchísimos años, con ciertas áreas de mejora que se podían tener por ahí, pero sí ya bastante bien definida, ¿no? Entonces con un área de capacitación también muy bien definida, con objetivos muy claros cada año y además no éramos líderes de mercado y eso siempre es un reto, ¿no? Siempre ser el segundo o el tercero te da un reto de alcanzar ese número, claro, del siguiente que tienes en la pirámide, ¿no? O sea, en Usacell tus competidores no eran, o sea, Usacell no era el número uno en el mercado, en los celulares, y luego aparte, digo, porque me acuerdo de esa etapa,
tampoco la zona era, ¿qué lugar tenía la zona cuando trabajabas ahí? O sea, ya ves que ahí, no me acuerdo si eran 6 o 7 zonas, ¿no? Sí, teníamos Pacífico, teníamos Occidente, teníamos diferentes zonas. Yo no recuerdo bien, pero creo que debimos haber estado más o menos en el 4º lugar. Okay. Internamente, ¿no? Hablando sí, internamente, compitiendo internamente, ¿no? Compitiendo contra otras marcas. Sí. Pues éramos el número 3, ¿no? Estaba Telcel, estaba Movistar y estábamos nosotros, ¿no? Claro. Entonces nosotros en ese entonces pues liderábamos en la parte del pospago, pero lo que estaba en boga era el prepago, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros no éramos tan fuertes ahí, eso era un reto, ¿no? Okay. Alcanzar los números. Eso me dio muchísima escuela, además de que ahí, te digo, pude tener líderes que me dejaron muchísima escuela y me prepararon. Realmente esa fue para mí la escuela del trabajo de la vida, que me preparó y me dio bases para empezar a aplicar, que después aprendí otras cosas en otras empresas, pero a empezar a aplicar y definir mi filosofía de trabajo, que es la que trato de aplicar y respetar hoy en día, ¿no? Hablando de eso, José Luis, ¿qué parte de tu personalidad crees que te haya ayudado más para el tema de ventas y liderazgo? Porque, digo, al final tu personalidad es la que hace que eso se deba. Fíjate que no sé si hay gente que lo ve como algo bueno, hay gente que lo ve como algo malo. Yo me preocupo y me ocupo mucho a las personas. Soy muy sensible ante la gente, ¿no? Ante las posiciones que puede tener cada persona, no nada más de mis seres queridos y de mis amigos, pero también de la gente con la que colaboro, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado mucho porque para convertirte en un líder de un equipo de trabajo te tiene que importar la gente que trabaja contigo, no tiene que importarte cómo están, qué sienten, y puede parecer difícil manejar equipos de trabajo grandes utilizando este tipo de filosofía, pero si tú lideras un equipo de trabajo y creces el equipo, pues en algún momento tendrás que tener líderes debajo de ti que puedan liderar de la misma manera, porque definitivamente el capital, que puede sonar muy trillado, el capital de las empresas son los empleados, somos los empleados, y si no nos ocupamos de los empleados, no funciona. Y el hecho de que te ocupes por ellos y que te preocupes por ellos genera compromiso, y ahí es donde viene el resultado. Muy bien. Oye, avanzando un poquito en los temas que vamos a ver hoy, este tema tiene que ver con, hoy en día, pues, la educación ha cambiado mucho, ¿no? Tú estudiaste administración de empresas, y lo que te quiero preguntar ahorita es, basado en tu experiencia y en tu trayectoria de vida, ¿qué tanto influyó la formación académica en la forma de dirigir equipos y en tomar decisiones? Y esto es bien importante porque tiene que ver con las nuevas generaciones. ¿Qué les podrías compartir a esas personas que están estudiando ahorita, que de repente pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya la universidad es un gasto inútil, o le meto lana ahí, ¿va? Yo creo que como todo, depende de cómo te apliques a eso, ¿no? Todo lo que tú hagas en la vida depende cómo te apliques a ese proceso. Si vas a hacer la universidad y la vas a hacer para pasar por ahí, pues no te va a servir de nada. Si la vas a hacer que la mayoría de ahí, en esa edad pasamos un poquito bailando ahí, ¿no? Porque todavía no tenemos la madurez para realmente entender para qué te sirve esa etapa, ¿no? Entonces, definitivamente sirve porque te da disciplina, porque para eso sirve toda la escuela, todas las etapas de la escuela sirven para eso, para ir generando disciplina y conocimiento. Okay. Definitivamente sirve, definitivamente la necesitas, yo considero que sí, pero también cuando pasas a la etapa laboral, encuentras otro mundo, ¿no? Con otras variantes y otras posibilidades en donde empiezas a aplicar ya el cierto conocimiento, pero también empiezas a aplicar las experiencias de trabajos anteriores, y es lo que te va formando para convertirte en un líder. Yo creo que la universidad te sirve para la parte de la disciplina, que la disciplina te va a servir como líder, pero la parte del enseñarte a tener liderazgo o a formar equipos de trabajos, la vas generando con la experiencia de las diferentes etapas laborales que tienes. Yo creo que esa parte viene acá. Ok. Bueno, y hablando de eso, dame 4 cosas así bien puntuales
que se aprenden en la calle, con los clientes, con los equipos y con la presión por resultados. 4 cosas así. 1, 2, 3, 4. Híjole, pues 4 cosas que... se aprenden en la calle. Se aprenden en la calle y no en la escuela. Pues no dije que, pues obviamente en la calle pues no estás en la escuela. Sí, o sea, me refiero ya en la vida laboral. ¿Qué aprendes en...? Anduviste en Cambacea, tú sabes de la calle. Sí, aprendes que es duro, ¿no? Que ganarte un peso es mucho más duro de lo que crees. Ok. La vida no es fácil. La vida no es fácil. Y el dinero no llega rápido. Y el dinero no llega rápido. 1. Y sabes que es bien importante, que es algo que yo estoy tratando de aplicar ahorita con mis hijos. La educación financiera no nos la acostumbraba a dar antes, por lo menos a mí no me tocó. Conozco mucha gente que no le tocó que hubiera una educación financiera de parte de tus padres. Okay. Y creo que eso es súper importante ahorita, que es algo que yo estoy tratando de aplicar con mis hijos. Mis hijos tienen de 14 a 21 años y todos tienen sus archivos de Excel de ingresos y egresos. Okay. Los tienen que llevar. Yo gasto un peso en esto. Y no hacerlo de una manera tan contable, pero que empiecen a entender cuánto cuesta la vida y cuánto cuesta ganarse un peso. Ya tengo algunos de mis hijos haciendo temas comerciales. Okay. Porque les gusta también, y ahí están aprendiendo cómo se gana un peso y cómo gasta. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Mi hijo tiene 16 años, se puso a vender algunas cosas, logró vender 800 pesos en un fin de semana y me dijo, papá, quiero invitar a unas amigas al café. Se fue con sus amigas al café y desaparecieron los 800 pesos y me habló y me dijo, papá, ¿me transfieres, por favor? Porque yo le dije, mira, te aventaste 800 pesos en 3 días. Sí. Y no te alcanzó para un café. Entonces, ahí te vas. A mí, cuando yo tuve la oportunidad de que mis papás cuando yo estudiaba, me daban el dinero para gastármelo, pues a mí me daban 1,000 pesos y yo iba a me gastaba 1,000 pesos. No sabía cuánto claro. me costaba ganártelo. Se llama subsidio. Se llama subsidio. Pero en la parte, ¿qué más aprendes? Aprendes que... La 2. Vamos, ya me diste la 1, faltan 2, 3 y 4. Sí, la disciplina, ¿no? Ok. Cuando estás en la etapa de estudio y en la etapa cuando eres más joven, pues no pasa mucho si no eres disciplinado. Y cuando ya estás en la vida laboral y cuando ya estás en la vida echándole ya para arriba y para abajo, la disciplina es súper importante porque te empieza a traer consecuencias si no eres una persona disciplinada, ¿no? Okay. Empiezas a fallar por aquí, empiezas a fallar por acá, empiezas a fallar con los resultados. Y algo con lo que yo me encuentro mucho, aunque podría parecer que no, es con la falta de disciplina no nada más en equipos de trabajo, sino en otras áreas, ¿no? O sea, en las áreas de procesos, en las áreas de contables, o sea, no hay disciplina, no se respeta una cierta línea en tus labores diarias y te empiezas a brincar cosas y te empiezan a faltar detallitos y las cosas empiezan a salir mal, ¿no? Ok, la 3. 3, en cuanto a relación con el cliente, yo creo que es muy importante la parte de entender que no siempre tiene la razón, pero tienes que saber manejarlo. Okay. Hay diferentes tipos de productos y varios tipos de productos que que vas a ofrecer. Sí. Yo tengo una variedad de experiencias que te puedo platicar y el cliente a veces, cuando me refiero a que no tiene la razón, es que si tú siempre dices que sí a lo que te dice el cliente, a lo mejor el resultado tampoco es bueno para él. Entonces hay que aprender a llevar a tus clientes a tomar la decisión correcta, ¿no? Entonces a lo mejor el cliente quiere algo, pero no es por ahí. Me pasa hoy en día, en donde estoy hoy en día, pues comercializamos vehículos off-road y el cliente llega por un vehículo y él quiere ese y quiere que lo lleves para ese y lo quieres cambiar y lo quieres dirigir porque no es por ahí y él te sigue metiendo por acá, ¿no? Entonces a veces... pero ahí, por ejemplo, le puedes vender ese y luego ya se equivocó, es el otro, ¿no? Pues sí, pero digo, específicamente en este producto que te estoy hablando, sí es muy delicado que el cliente se lleve lo que necesita, ¿no? Porque el producto que vendemos, pues tenemos productos agrícolas y tenemos productos para diversión, pero específicamente en el área de los productos de recreación, pues a veces el cliente llega por lo mejor y lo más caro y no va a usar ni la mitad, ¿no? Entonces no necesito venderte lo más caro simplemente por el hecho de que eso es un error que se comete muchísimo en la parte cuando todavía no tienes ese recorrido y esa experiencia de saber cómo vender, porque tú ahorita vendes lo más caro o lo directo que te pide el cliente, pero eso te va a ser contraproducente a la larga porque el cliente se va a dar cuenta
que no fue lo mejor para él. Sin embargo, al realmente venderle, a lo mejor no lo más caro ahorita, sino lo que le convenía, te va a dar fidelidad. Que te va a decir ese cliente, te va a decir después, oye, te agradezco que hayas tomado en cuenta que no era el producto que yo necesitaba, y se quedan contigo, ¿no? La fidelidad es súper importante, que muchas marcas están usando esto ahorita para crecer sus mercados. La fidelidad no tanto en expandirse, sino generar esa fidelidad y que las generaciones le sigan comprando, ¿no? Claro. Llevamos 3. 4. 4, la parte de... Acuérdate que es en la presión por resultados. Presión por resultados. Híjole, la presión por resultados, si tú quieres ser un líder comercial, existe y va a estar siempre, ¿no? Va a existir porque... Primero, si tú tomas un equipo y tomas un reto, tienes que llegar a un número, pero cuando llegues a ese número, hay que llegar a otro número. Y cuando llegas a ese número, va a haber otro número. Entonces, siempre vas a tener que buscar mercados nuevos, perfiles nuevos, vendedores nuevos, gerentes nuevos. Entonces, la presión siempre va a existir. Okay. Yo considero que si te gusta lo que haces, que yo me considero un apasionado de las ventas, a mí me encanta vender, no vas a sentir, o sea, vas a sentir la presión, pero va a ser una presión manejable y va a ser una presión que vas a entender con el tiempo y que siempre va a existir. Ok, entonces vamos a resumir las 4 que dijiste. La primera, ¿cuál era? La primera, híjole, ya con el rollo de que estamos una por una. Okay. La primera, la parte estamos hablando de la parte de la escuela, ¿no? Sí es importante, sí es importante, pero viene después la etapa del aprendizaje laboral, en donde te va a dar una construcción de tus ideas. Ok, vamos a resumir la primera, que es un tema académico, ¿sí? que es un requisito previo para poder brincar a la parte laboral. Te tienes que preparar. Es que la 2 era disciplina. Oye, José Luis, continuando con el tema de formar equipos, o sea, y de tener liderazgo, en esta parte vamos a hablar de los consejos, o les vas a hablar de los consejos para formar un buen equipo comercial y para formar un buen líder comercial. Entonces, en tu experiencia, para formar un equipo comercial, ¿qué es lo más importante? ¿La experiencia, la actitud o la disciplina? ¿Del asesor o del vendedor que vas a tener? Sí, del vendedor. Acuérdate, estamos hablando del vendedor. Actitud, porque hay variantes, ¿no? O sea, okay. Va a haber varias ramificaciones, depende del producto que vendas, que el vendedor va a tener que tomar, y los vendedores no tenemos horario, los vendedores, bueno, sí tenemos, pero a veces hay que poner un poquito más de tu parte, hay que salir, hay que buscar, hay que tocar, y la actitud es indispensable, ¿no? Perfecto. Oye, ¿y qué errores cometen las empresas? Tú has estado ya, digo, hace rato platicamos de tu trayectoria en diferentes giros, y pues ahí digo, así como hay aciertos, pues hay errores, pero aquí es importante mencionar qué errores cometen las empresas al contratar vendedores. Bien. Yo creo que algo que yo traigo muy marcado es el hecho de complicar demasiado el proceso de selección en el tema de los requisitos. Tú entras a cualquier portal de trabajo y busca una plaza de ventas. Los nombres recientemente son rimbombantes y es una biblia de requisitos que muchas veces puede haber talento ahí que no le da clic por miedo a no cumplirte todo lo que le pusiste ahí. Entonces, otro error que considero que se comete es buscar en los mismos lugares y no dar oportunidades a talentos nuevos, ¿no? A veces las empresas se enfrascan en conseguir elementos de ciertos rubros, de ciertas industrias, porque creen que encajan con la suya, y a veces resulta que el mejor vendedor que pudiste haber tenido viene de una industria completamente diferente a la que tú estás buscando. Entonces, creo que las empresas cometen el error de segmentar demasiado el perfil del vendedor que quiere y no se dan oportunidad de conocer, de traer gente de otras industrias, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, tú estuviste en las telecomunicaciones y también estuviste en lo inmobiliario. Entonces... Y lo que te puedo contestar a eso es que
cada vez, hoy ya no, pero cada vez en las primeras etapas de cambio que yo cambiaba de industria, sí, cambiaba con miedo. Okay. Porque yo pensaba, bueno, me gusta vender y sé vender, pero no conozco de esto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a aprender? Me tardaré mucho en entrar. Aprendes, entras, te filtras y te empiezas a mover si realmente estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Entonces, de eso hablo cuando tú le tienes que dar oportunidad a gente que viene de diferentes industrias, aunque sean polo completamente opuesto. Si le ves actitud, si le ves la parte de la experiencia, sí, yo sé que necesitamos gente con experiencia para que traiga la parte de la disciplina, para que tenga ciertos factores que necesitamos, pero te llevas muchas sorpresas, ¿no? Entonces, dentro de tu proceso de selección, me parecería que debería de haber un pedazo de tu headcount que dejes para probar estos nuevos talentos, porque te puede llevar muchas sorpresas. Muy bien. Oye, y hablando de ese, construyendo en el comentario que acabas de hacer, ¿el vendedor nace o se forma? Nace. Definitivamente nace. Es mi percepción, y se forma y se fortalece en el camino, pero nace. O sea, sí. O sea, tú me dices, oye, yo veo a este cuate y este sí es, o esta persona sí tiene los atributos o las habilidades para ser vendedor y este otro no. Puedes tener una persona formada que no sea nato y va a ser una persona fiable y que te puede dar un resultado, pero un vendedor que te va a dar resultados distintos y que te va a despuntar en los números, que te va a marcar diferencia, ese nace. Ok, muy bien. Muy importante para todos los que son emprendedores. Si algún día necesitan a alguien que les perfile vendedores que nacen, aquí está José Luis. Ya. Encantado. Ahora, ¿qué pesa más otra vez en tu experiencia? Porque pues otra vez vuelvo al tema de telecomunicaciones, inmobiliario, y ahorita pues en donde estás trabajando ahorita en la parte automotriz, pues los vehículos que vendes no son nada baratos, entonces pues me imagino que también tienes acceso a un nivel de un mercado muy distinto a los otros, ¿no? Entonces, ¿qué pesa más en los vendedores que tienes ahorita? ¿El carisma del vendedor o el método que sigue el vendedor? Si hablamos de los vendedores que tengo ahorita, sí, el carisma sí, pesa por el giro. Sí. Si hablamos de qué pesa más, carisma o método, y lo quieres poner en una media de la industria, yo sí pensaría que 50-50, porque el vendedor nato es muy indisciplinado. Okay. Entonces, parte de la formación que he tenido y que aplico en mi filosofía de trabajo el día de hoy es precisamente llevar a ese vendedor, a ese talento que tienes ahí, a que sea, a que lleve sus procesos de una buena manera, ¿no? Ok, entonces vamos a resumir. Un vendedor nato, por definición, es una persona que no es disciplinado, que no sigue el método, que tiene carisma y que se le da con facilidad llegar a las metas. Sí, no en todos los casos, o sea, no pasa en todos los casos, pero definitivamente el común denominador es ese, porque el vendedor se quiere comer al mundo. Entonces, no terminas el paso en el que estás para brincarte al siguiente, y no terminas este contrato para pasarte al siguiente porque quieres más. Y precisamente ahí arrancas desde la actitud, ¿no? Trae todo el empuje. Trae todo el empuje, pero se puede traducir como ambición. Y la experiencia reciente que te puedo dar es que dentro de los equipos de trabajo con los que me tocó trabajar y acompañar recientemente, el gran resultado que se pudo dar vino precisamente de mezclar las dos cosas. Okay. De que tuvieran procesos y que tuvieran su formato de trabajo y su disciplina muy marcada, con la actitud, con el empuje y con el carisma. Okay. Estos, y va de la mano, ¿no? A veces pesa más uno que otro. ¿Dónde estás ahorita tienes método? Digo, porque el otro viene solo, ¿eh? Donde estoy ahorita creamos método. Okay. Si quieres ahorita vamos para allá. Sí. ¿Qué indicadores revisas o cuáles son los que ves tú primero como líder comercial, José Luis? ¿Y cada cuándo los ves?
Pues mira, diario, depende de la industria diario, los indicadores se ven diario. Okay. Hoy en día, dentro de los procesos que tenemos 3 KPIs que son pilares. Uno es referidos, la búsqueda de referidos. El segundo es visitas externas, que el vendedor salga a buscar negocio, y el tercero es generación de leads propios por redes sociales, por publicaciones propias. Esas son las 3 que medimos principalmente, ¿no? Hay otros KPIs como el tema del funnel de ventas, ¿no? Cómo va fluyendo, el tubo de ventas, cómo va fluyendo en las etapas. Obviamente los KPIs que vayan relacionados directamente al resultado, ¿no? Con los diferentes productos de ventas, qué alcances va teniendo en cada línea de producto. Pero definitivamente en la estructura que puedes generar para un vendedor en su día, dentro de la organización que debe tener, el primer indicador que tiene que seguir el cliente es el proceso de seguimiento a su cliente por medio de su, hoy en día, WhatsApp, y de qué manera lo está haciendo, ¿no? Esta pregunta tiene que ver con el proceso. ¿Cuántos vendedores tienes ahorita? 5. ¿Qué señales te dicen que el equipo está desalineado? De esos 5 que tienes ahorita. ¿Qué te señala que un equipo está desalineado? Digo, ya has tenido muchos equipos, ¿verdad? Sí, digo, depende, ¿no? Pero tiene mucho que ver con cómo está siguiendo su proceso, ¿no? Hoy en día se utiliza mucho el hacer uno a unos con el equipo, en donde vas desde la parte personal para ver cómo está, hasta la parte laboral para ver cómo está ejecutando su trabajo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver en cómo tiene estructurado su día, si su día está bien estructurado y si está siendo disciplinado en cómo sigue las líneas que se haya puesto, porque hoy en día hay mucho funnel y hay mucho sistema y hay mucho CRM y hay mucho, ¿no? Pero el vendedor de manera individual no tiene estructurado su día. ¿A qué hora voy a dar seguimiento a esto? ¿A qué hora voy a dar seguimiento al otro? ¿A qué hora voy a dar seguimiento al otro? Y quedan muchas lagunas en el que el vendedor espera que el CRM le marque qué es lo siguiente que tiene que hacer, ¿me explico? Pero también está la parte en donde va a generar algo nuevo, donde va a crear algo nuevo, donde va a buscar un mercado nuevo. Y estas partes faltan dentro de la estructura de un día. Pero eso realmente lo tendría que hacer el líder, ¿no? O sea, haz de cuenta, yo a eso que tú me acabas de describir del vendedor, para mí eso se llama la agenda productiva. Entonces, la agenda productiva, cada vendedor debe de tener como bloques. O sea, por ejemplo, de 8 a 9, no sé, hacer llamadas, mandar correos, o sea, lo que tú le vayas a poner a hacer, que sea parte del día. Y luego después de ahí, pues todo lo que tenga que ver con prospectar o como dices, lo que decías ahorita, leads nuevos, referidos. ¿Te sorprendería que con los últimos 5 equipos de trabajo que trabajé, ninguno tenía bien estructurado su día en esas etapas tan fundamentales que tú dices que se tienen que hacer? Entonces, sí lo tiene que hacer el líder tiene que ayudarle a que defina. A mí no me gusta ser tan exigente en el orden. Me gusta ser exigente en la parte del cumplimiento del total, pero no en el orden. Bueno, te voy a interrumpir ahí. Mira, lo que al final pasa es, si tú estás viendo nada más el puro resultado, no estás alcanzando a ver la suma de las actividades o de las acciones que tiene que hacer cada persona. O sea, el resultado está bien, pero si uno como líder no está viendo haz de cuenta, de lunes a viernes, oye, y divides la semana y dices, este día para esto, este día para esto, este día para esto, este día para esto. Si tú no estás viendo que esas actividades que tiene que hacer no las está haciendo el vendedor, y ya, para empezar, ahí está desalineado el equipo. Esa es la primera. Y la segunda es, al estar desalineado por no hacer esas actividades, obviamente el resultado que vas a ver en el cierre de la semana no te va a dar, porque no está haciendo las actividades. Entonces, la suma de las actividades que tú como gerente o como líder del grupo les tienes que estar supervisando, al final lo que va a pasar es que pues el resultado no te va a dar. Correcto. Entonces, es importante que tengan esa cosa. Yo le digo agenda productiva, tú dile tu nombre, pero me brincó todo ese tema porque
pues yo también vengo del área comercial, ¿no? Sí, Entonces, sí. Pero eso es como yo te puedo decir que lo que me estás platicando ahorita es la desalineación de un equipo comercial, porque... Pero sabes que lo que pasa es que esto lo vemos de un tiempo, o sea, viene de mucho tiempo para acá toda esta estructura de los equipos comerciales y está en las capacitaciones y se ve en las juntas, y cuando lo ves en la realidad, cuando tú llegas a un equipo de trabajo, te traen un equipo de trabajo nuevo y te dicen los resultados no se están dando, ayúdanos a levantar esto, te das cuenta que no había nada de eso, cuando tendría que ser el ABC. Lo que pasa es que, digo, tú ya te fuiste, yo estoy hablando de este pedazo de la foto de la película. Para que estés en este pedazo de la foto, lo que tiene que pasar antes es que te lo seleccionen bien, que te lo recluten bien, que lo capaciten bien y que pasen los exámenes o las pruebas que tengan que hacer para poder vender el producto que le vas a dar, y luego así ya dámelo. Sí. Y va a haber excepciones para ambos casos, ¿no? Va a haber excepciones en la parte en la que pensaste que era el talento adecuado o que no era y te da una sorpresa, pero sí tiene que venir bien rápido, lo mejor seleccionado. Bien rápido. Dime hoy cómo llega un vendedor ahí contigo. Imagínate que yo soy un vendedor y llego contigo el día de hoy. ¿Qué es lo primero que me pones a hacer? Honestamente. Prospectar en frío. Ajá. Y yo no sé ni más del producto que me vas a dar. Entonces, pues, ¿cómo le hago? O sea, yo te voy a preguntar, oiga, señor José Luis, pues, ¿cómo le hago? Pues, si yo no conozco de los motores y los cilindros, y que los frenos y que los features que trae el equipo, el vehículo. Y quiere que prospecte. Entonces, si alguien me pregunta y sabe más que yo, ¿cómo le voy a hacer? Sí, pero bueno, sí. Eso es, digo, no es contigo. No, yo sé. Al final es con la empresa, o sea, si no está bien definido esa parte, o sea, mira, y esto es lo que yo he aprendido con la parte comercial. Nos encanta agarrar la papa caliente. Sí. Los retos, retos son buenísimos. O sea, es más, tú ves, no es que sean los retos. Esta es mi definición de alguien comercial. Es alguien que le gusta o que tiene la capacidad y la habilidad para resolver problemas que otras áreas de la empresa no pueden resolver. Entonces, para ser alguien comercial tienes que tener esa habilidad o esa virtud. Y la mayoría de los comerciales compran la bronca luego porque recursos humanos te lo pasan. No, y los comerciales queremos resolver los problemas de todas las áreas. Ah, claro. Siempre nos andamos metiendo a ver cómo resolvemos lo de acá y lo de acá y lo de acá, ¿no? Entonces, eso hace que pierdas tiempo en la parte que realmente te toca hacer. Entonces, terminas gestionando todo como a medias. Sí. Entonces, eso es algo que las personas que nos están viendo, pues, véanlo, analícenlo, y si están en este escenario, pues tomen cartas en el asunto y vean qué es lo que realmente tienen que hacer, ¿verdad? Porque al final sí pasa eso. Digo, en el tema que me toca a mí de la parte de consultoría, hijo, te sorprenderías. O sea, los de comercial andan arreglando la compra, andan arreglando las importaciones. Sí. Normalmente somos los que nos está correteando el tema del presupuesto pero por eso quiere resolver todos los donde se está atorando en toda la parte del tubo, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, yo lo veo, por ejemplo, tus productos deben ser importados, ¿verdad? No sé, me imagino que pasan por algún lado. Sí, de que pasan cosas por aduana, pasan cosas por aduana. Ok, entonces, pues ya no sé si haya broncas con eso. Yo te puedo decir que uno de los problemas más complicados a veces es esa parte, porque estamos en la frontera. Entonces, eso le pega al proceso de la venta. Sí. Entonces, y ahí va el de ventas a meterse, ¿no? Todos los días. Bueno, nos salimos un poquito del tema, pero el tema aquí es enriquecer la charla. Correcto. Para que también las personas puedan ver esta parte, ¿no? Y te me adelantaste porque esta es la otra pregunta. Dice, tú has trabajado con objetivos, con KPIs, con funnel y cumplimiento mensual. ¿Cómo se logra que el equipo se adapte a los indicadores sin verlos como una amenaza? Porque esa es la otra cosa que sucede. O sea, a los vendedores no les gustan las reglas, saben que los tienen que medir y le entienden a que tienen que llegar para cobrar esa comisión o ese bono, pero ¿cómo le traduces eso a un vendedor para que no lo vea así como
como una especie de imposición. Es que se puede definir, hemos visto varias etapas y puedes definir cada una, pero por ejemplo, esta depende de las etapas anteriores, ¿no? ¿Qué formación le diste a ese vendedor? Y qué compromiso tiene ese vendedor para contigo y para con el resto de su equipo de trabajo y para con el resto de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas a un vendedor un KPI? Bueno, normalmente me tocó trabajar en diferentes sectores en donde pues este es el KPI y se tiene que cumplir y mucho éxito, ¿no? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Para qué sirve? Claro. ¿Qué beneficio te va a traer? Y repito, muchas de las cosas que puedo estar mencionando pueden sonar muy básicas o muy trilladas o muy repetitivas, pero no pasan, no se hacen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un vendedor que no tienes comprometido? No le interesa el por qué le estás pidiendo que llegue a ese KPI. Yo creo que hay dos maneras. Yo recientemente considero que hay dos maneras de mover la aguja en un equipo de trabajo. Lo vas a mover con incentivos o con penalizaciones o con candados. Es la única manera de mover una aguja. Equipo comercial. Si quieres mover el equipo comercial, si quieres mover la aguja, tienes una aguja, la puedes tener más o menos, la puedes tener caída, pero si tú la quieres mover, la vas a mover con incentivos o con penalizaciones. Si tú estás teniendo que hacer que tu equipo de trabajo se mueva con penalizaciones, estás en un gravísimo problema. No, pues es castigo. Estás castigando y entonces si estás teniendo que llegar ya a la parte del castigo es porque no tienes un equipo motivado y comprometido. Cuando tú logras un equipo motivado y comprometido y necesitas mover la aguja y requiere de esfuerzo adicional, ideas, empuje, lo vas a mover muy fácil con incentivos. Oye, yo te pongo esta zanahoria, ayúdame con esto y vas a tener esto. Inmediatamente se ponen a trabajar en el objetivo. Entonces, definitivamente, en el proceso que sigue el vendedor, tiene mucho que ver el compromiso que tenga para que te dé el resultado, ¿no? Qué tan motivado está y qué tan comprometido está. Por eso decía que tienes que irte un paso antes, ¿no? Ok. Pues, José Luis, con el tema de formación de equipos y el tema de liderazgo de la operatividad diaria y semanal, ¿cómo le haces para que un vendedor entienda un KPI? Es un proceso en donde tienes que llevarlo de la mano para entender que esto le va a traer un resultado positivo para él, ¿no? Y partimos desde lograr que el vendedor tenga bien definidas sus rutinas y entender que esas rutinas son las que lo van a llevar al resultado que él está esperando, ¿no? Entonces, los KPIs siempre para los grupos comerciales suenan tediosos, ¿no? Es como, sobre todo cuando depende de eso una parte del pago del vendedor, puede sonar pesado, pero una vez que lo ve como una rutina y empieza a ver los resultados, primero tiene que ser una rutina, que sus KPIs sean una rutina infalible todos los días, y que agregue propios, ¿no? Porque también puedes agregar propios. Creación de ideas, generación de contenido, nuevas sociedades, aliados comerciales, que a lo mejor no están en tus KPIs y que te las puedes poner como una rutina. Y esto definitivamente, el que verdaderamente se compromete con sus rutinas y con sus KPIs, empieza a dar resultados, ¿no? Pero sí tienes que ir de la mano con él y tienes que respetar tus rutinas y tus KPIs y que vea que tú respetas tus rutinas y tus KPIs para que confíe en ti. Si no, nunca te las va a comprar. Ok. O sea, es predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Ok. Bueno, en esta parte vamos a hablar de la implementación de procesos en los startups, José Luis. Pues su experiencia en los startups de Oyo Rooms y de La House, ¿nos pudieras platicar primero para toda la gente que a lo mejor está viendo un startup, pero pues o va a empezar uno? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en una empresa tradicional como Usacell o como las otras donde estuviste, a una empresa que es una startup como lo fue Oyo Rooms y como lo fue La House? Pues mira, hay similitudes. A mí me llama mucho la atención que hoy en día en las startups, cuando entras a una startup te piden resiliencia, ¿no? Okay. Y yo creo que las startups
te reciben tan bien y te proporcionan tantas herramientas que yo creo que es la palabra por la que menos se deberían de preocupar hoy en día, ¿no? Resiliencia nos tocó a ti y a mí, ¿no? Que te topabas con pared y no había forma de cambiar las cosas y tú querías cambiar un proceso y no te permitía, ¿no? Entonces, la resiliencia de la parte del startup supongo que viene en la parte de entender que te viene correteando el break-even, ¿no? Todo el tiempo estás correteando ese número. ¿Cuál es el ritmo que se vive dentro de una startup? O sea, porque ahorita hablaste de resiliencia, pero ¿cuál es el ritmo? O sea, tú ya viviste esas dos. En una startup hay que y te lo mencionan desde antes, ¿no? Muy probablemente no vas a tener horario y vas a estar comprometido con una marca que está confiando en ti, porque estás empezando desde cero algo, ¿no? Estás confiando en un proyecto porque cuando tú trabajas para una startup tienes que entender la idea, y en lo que te capacitan cuando tú empiezas a trabajar por una startup es precisamente en la idea, en el objetivo final, porque las startups nacen de una idea, ¿no? Por ejemplo, Hoyo Rooms nació de la idea de convertir hoteles independientes en hoteles que tuvieran las comodidades medias que te podía ofrecer un hotel de 3 estrellas en cualquier parte del mundo, y que fuera fácil de rentar en línea, que tuvieras todo lo que necesitabas. Entonces parte de una idea, y tú cuando entras a una startup y compras esa idea, ya no te van a importar las horas o los días que tengas que trabajar, porque quieres que esa idea se vuelva realidad, compartes la idea del creador o de la persona que arrancó el startup, ¿no? En la house, la idea era llevar a una persona a comprar una propiedad en línea sin necesidad de tener un contacto físico con nadie, ¿no? Que tuviera absolutamente toda la información, comparativos de mercado, todo en línea, ¿no? Y obviamente acompañado por una persona que lo eran los especialistas inmobiliarios, pero comprabas la idea. El ritmo es, sí, lunes a domingo, eventos, exposiciones, entrevistas. Me tocó estar en Monterrey. De repente un día me habló el gerente de marketing y me dijo, oye, necesito que vayas a La Poderosa a hacer una entrevista ahorita. No sabía ni qué me iban a preguntar, ni qué iba a hacer, absolutamente nada. Llegué en frío y lo tienes que hacer, ¿no? Entonces de repente te tocan esas sorpresas, pero pues te deja muchas experiencias positivas, ¿no? O sea, la parte emocionante es la incertidumbre. La parte emocionante es que tienes que lograr que esa idea se lleve a cabo para ese commodity o ese servicio que tú le estás llevando al cliente se vuelva una realidad de acuerdo a la idea de su creador, ¿no? Entonces te emociona eso, porque cuando a ti te platican una startup y te invitan a trabajar en el proyecto y te dicen la idea es esta, tú dices, o sea, si tú compras la idea y dices está buenísima la idea, vas a meterte y hacer lo que tengas que hacer para que el resultado se dé, porque crees en la idea del startup, ¿no? Si tú estás en una startup y no crees en el proyecto como tal, pues no vas a entrar en el ritmo de trabajo, ¿no? Y en startup me tocó trabajar con gente con un talento impresionante. Tuve un líder, Lalo Mancilla, te mando un saludo si me estás viendo por ahí. Él debe estar en los 30 y algo. Una mente brillante, y era mi director y me dejó un aprendizaje increíble, ¿no? De estas personas que tienen un talento distinto. Y también te toca trabajar con gente mayor, con gente de nuestra edad, con gente de edad media, pero todos comprometidos con una marca, con una idea, es lo que hace que la gente en una startup se mueva tan rápido, ¿no? Pero definitivamente, si entras a trabajar en una startup, tienes que estar consciente de que el resultado nunca es suficiente, porque estás construyendo, estás creando desde cero, y las startups pues, deben todo, ¿no? Porque las startups entran con dinero prestado. Hay que pagar todo ese dinero y para eso hay que chambear. Oye, y por ejemplo, en una startup, hablas de todo esto que te pasó a hacer. ¿Y cómo definen los roles? O sea, ¿qué tan importante es o no es importante que definan el rol en una startup? El rol, ¿te refieres a las figuras dentro de la organización? Sí, el rol, o sea, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto, o todo el mundo hace de todo. No, honestamente, en esas dos startups para las que yo tuve la oportunidad de trabajar, estaban muy bien definidos los procesos y muy bien definidas las responsabilidades. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, para qué? Estaba perfectamente definido eso. O sea, si alguien que nos esté viendo ahorita y está escuchando la entrevista, entonces
si va a entrar a trabajar en una startup, debe de ver que esos roles, o debe de preguntar que esos roles estén bien definidos. Sí, y creo que es algo que las empresas tradicionales, que te vuelvo a repetir, hay cosas que parecen muy básicas de mencionar, pero no se hacen. Sí. A lo mejor sí están en papel, ¿verdad? Están en papel, pero no se hacen. No, o sea, tú no, como la misión, visión, o sea, tú dices, oye, pues esa visión no empata con lo que estamos haciendo, pero definitivamente las startups, precisamente como tienen una inyección muy importante desde el principio y pueden definir bien sus áreas y contratar gente especializada para cada área, sí definen muy bien qué nace qué. Ahora que de ahí, en el crecimiento, haya la necesidad de que tú tengas que aportar de tu tiempo o de tus ideas para generar cosas nuevas, va a suceder dentro de una startup, ¿no? Claro. Pero sí considero que en esas startups estaba mucho más claro y definido los procesos y las actividades de cada quien que en otras empresas que me ha tocado trabajar, ¿no? O sea que, por ejemplo, ahorita seguimos hablando de las startups, pero por ejemplo en la house, ¿cómo? Porque es un tema inmobiliario y para mí el tema inmobiliario es una manera distinta de la parte, es una venta, voy a decir, es una venta consultiva, pero también trae un tema de impulso, ¿verdad? O sea, porque al final la persona pues quiere tener una casa o quiere tener un departamento o simplemente tiene tanto dinero que quiere invertir su lana en bienes raíces, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían para generar la demanda? Porque estás hablando de que la venta era tecnológica, no era una venta face to face o así como, oye, vas al fraccionamiento y te muestran, te ponen la casa muestra, acá es virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo ordenabas el equipo comercial? Porque eso es bien diferente y aparte es una empresa que está creciendo rápido. O sea, ¿cómo le hacías ahí? Pues mira, la house realmente, o sea, sí ibas y visitabas, terminabas en una cita, sí, porque al final de cuentas el cliente sí veía el producto que estaba comprando, ¿no? Pero me parece que, y no sé si me estoy regresando un poquito al tema anterior, pero en la parte de la capacitación de que creo que, no sé si íbamos a tratar ese tema, pero la capacitación es súper importante y sé que a veces si estás abriendo o si estás a lo mejor estás en un tema económico en donde tienes que hacer una transición en tu empresa para levantar los números y no puedes invertir tanto en eso, pero sí es súper importante. Las startups te capacitan en el producto y en el giro en el que vas a trabajar y le meten mucho dinero a eso, le meten mucho dinero a capacitarte. O sea, yo llegué a Hoyo Rooms y llegué a hotelería, ni idea tenía de hotelería y me terminé aprendiendo todas las terminologías y los métodos que utilizan los hoteles porque nosotros éramos una consultora hotelera. Después en bienes raíces te invitan a trabajar en bienes raíces y dices, oye, ¿qué va a pasar conmigo? Porque no sé nada de bienes raíces. Te dicen, no te preocupes, vente, y te avientas casi un mes capacitándote y terminas aprendiendo todos los temas financieros, comparativas de mercado, tasas de interés. O sea, terminas aprendiendo todo con lo que no estabas tan familiarizado, ¿no? Ya estando dentro, ¿cómo haces para...? Una de las preguntas que me decías era cómo el tema de la generación de demanda, ¿no? Sí. Ahí, en el caso específico de la house, pues eran unos magos, ¿no? Estos ya tenían un departamento muy bien estructurado. Vamos otra vez a la parte de la estructura, en donde había una parte que se encargaba de generar, segmentar, etcétera, para generar los leads. Luego había una parte que se encargaba de filtrar para que no te cayera basura. Después había una parte que era se llamaban, no me acuerdo cómo se llamaba la posición, pero eran como Customer Pathfinder se llamaban. Customer Pathfinder. Y el Customer Pathfinder lo que hacía era encontrarle un camino al cliente, Customer Pathfinder, ¿no? Entonces ya caía un cliente un poquito más serio y esta persona se encargaba de entender su necesidad, de saber si realmente tenía presupuesto y de encaminarlo a un producto. Y luego te pasaba con el cerrador. Y el cerrador se encargaba de atender las citas y de firmar. Los cerradores eran los tuyos. Los cerradores y los Customer Pathfinders. Esos eran los míos. Entonces realmente cada
persona tenía su responsabilidad, y entiendo que a veces en un equipo comercial no puedes tener una estructura tan grande para hacer todo esto, pero sí puedes definir bien las responsabilidades de cada quien, ¿no? O sea, un gerente puede tomar ciertas responsabilidades de esto para apoyar a su equipo de trabajo. Para mí, el vendedor se tiene que poner a vender y no estarse mezclando en otras cosas para no hacerlo perder tiempo, ¿no? Pero Está más tiempo con el prospecto, con el cliente final. Sí, otra cosa que también creo yo que es importante es definir en el proceso de la venta está la prospectación, la negociación y el cierre, ¿no? Entonces, regresando un poquito al tema de la contratación y al tema de la selección, son muy pocos los que abarcan todos los perfiles. Sí. Prospectación, negociación y cierre. Entonces, puedes tener un perfil para generarte leads y para atenderte los que entran en la parte de la prospectación y la negociación, y puedes tener otro perfil que es muy diferente, que es muy agresivo, que puede estar en la negociación y el cierre. Pero es muy complicado que tengas uno que te cubra los tres. Sí sí existen, sí están, y son generalmente los del 80-20, ¿no? Pero realmente, si tú quieres empezar a armar un equipo de trabajo y empiezas a crecer tu equipo de trabajo, tienes que empezar a definir quién es prospectador, quién es negociador y quién es cerrador. Porque si tú a un buen prospectador, imagínate que tienes un vendedor que te está generando muchos leads, él de sus redes sociales, y los está atendiendo y te está metiendo muchas solicitudes de crédito y está platicando con ellos y se avienta un mes y nunca le cerró. Entonces a este le faltó cierre, no es un cerrador. Si hubiera habido alguien que en el proceso de la venta interviniera para ser más agresivo y cerrar, hubiera cerrado esa venta. Entonces, la preocupación que creo que podríamos tener aquí es qué perfil tiene tu vendedor y hacia dónde lo puedes enfocar, ¿no? Si tiene los tres, perfecto, déjalo solo, lo dejas trabajar, porque me ha tocado trabajar con agentes que no te preocupas por él, pero si empiezas a ver talento en uno, en prospectación, me tocó, por ejemplo, creo que fue en la House, en donde teníamos una persona que era muy buena con la parte de la prospectación y la negociación. Entonces empezamos a aliarlo con una persona que era muy buena para los cierres y se compartían los cierres, pero cerraba todo lo que le prospectaba y le negociaba. ¿Me explico? Okay. Entonces creo que hay que definir eso muy bien, porque a veces queremos vendedores que hagan todo y que sepan todo y que te lleven toda la parte del proceso, y está buenísimo, pero por eso seguimos reclutando y por eso seguimos teniendo rotación. Pues sí, digo, al final implica otras cosas, implica gasto y retrabajo y todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, tienes un equipo de 5 vendedores y de esos 5 vendedores tienes 2 cerradores y tienes 3 que son buenos prospectando. Es que tiene que ver cómo esté el incentivo, porque ahí vas a caer... ¿Quién cierra la venta? O sea, ¿a quién le cuentas ese...? Por eso tienes que modificar y hacer una especie de metamorfosis ahí en tu equipo para poder lograr... Porque también si tú pegas a un prospectador y negociador con un cerrador, le va a aprender. Y poquito a poco se va a ir moviendo de este lado también, ¿no? Y esta persona también se puede empezar a aprender de este lado. Pero definitivamente creo que tienes que sacarle el mejor provecho al talento de cada posición, de cada perfil. Lo que pasa es que cada posición debe tener su propio incentivo económico, ¿sí? O sea, si tú eres prospectador, pues que te midan en número de leads. Exactamente, pero ahí es donde tienes una estructura que contempla todo, que contempla la parte de la prospectación. No, lo que pasa es que la estructura, si lo vas a medir como equipo, sí, pero al vendedor, o sea, los esquemas, digo, no sé cómo estén ahí ahorita donde estés, pero los esquemas, los que yo conozco, están basados en el resultado del vendedor, o sea, es individual. Entonces... me queda claro si hay una deficiencia en tu parte de prospectar, negociar o cerrar, ese va a ser tu debilidad. Y si no, tú lo que estás diciendo es que hay que potencializar la fortaleza de cada uno de ellos. Correcto. Entonces, si yo potencializo la capacidad, las habilidades que tengo de cada persona que tengo en la parte comercial, ese es donde me va a dar éxito. Correcto. Entonces, digo, debería, y esto es tienes una estructura de prospectar y el 80% del valor de su meta es por lo que él prospecte y el otro 20% es por el trabajo del equipo. El negociador, el 80% es por lo que negocie y el otro 20% del equipo de prospección, negociación y
y cierre. Sí. Entonces, y al cerrador, pues le pones el 80% de trabajo en equipo, o le pones el 90% y ya le pones el 10% del trabajo en equipo. O sea, pero eso, digo, yo no lo he visto en muchas empresas. O sea, no hay empresas que traigan ese tipo de esquemas. O sea, más bien es, si eres vendedor, pues tú traes una meta de tantas unidades o de tanto dinero, de tantos kilos, toneladas, y pues te mido por esto, ¿va? Y muchas veces medimos por adquisición, ¿no? La retención ni la estamos volteando a ver. Sí, no, aquí lo que yo te digo es precisamente lo que tú platicas es si divides ¿Sí? el perfil en diferentes áreas de la empresa. Sí. Perfilamiento, negociación y cierre. Uh-huh. Pero si no tienes la capacidad de tener las tres y vas a tener un solo equipo de trabajo, sácale el provecho al potencial de cada uno. Sí, pero ahí vas a entrar en un tema complicado porque ninguno de los 5 o el número que tengas tiene todo completo. Entonces tendrías que proponer como gerente o director comercial un esquema que propicie el trabajo en equipo y el resultado en el equipo, apoyándose en las fortalezas de cada uno de ellos. Correcto, exactamente, exactamente. Tienes que sacar el mayor provecho a cada uno de ellos. Ahora, está el pensamiento directivo y está el pensamiento gerencial. Tú tienes a un director que puede pensar un poquito más en la toma de decisiones y hacia dónde va a ir el rumbo, pero precisamente el gerente que tú tienes dirigiendo a estas personas es el que tiene la responsabilidad directa de sacarle el potencial a esas 5 personas, 7 personas. Depende del rubro en el que estés y en el giro en el que estés, puedes tener 5, 7, 10, ¿no? Por ahí dicen que no liderar un equipo de más de 10 personas ya estás un poquito excedido en el control que puedes llegar a tener de su medición de KPIs y del equipo de ventas, ¿no? Pero si tienes a 5 vendedores con un gerente y ese gerente te puede sacar el mayor provecho, primero tuviste tú la responsabilidad como director de contratar al gerente correcto para liderar ese equipo de trabajo y motivarlo y sacarle el mayor potencial a cada uno de esos 5 vendedores, y ya no tienes que preocuparte por la mezcla, porque el gerente tiene que ayudar a ese equipo de trabajo a generar la mezcla. Ese es el concepto con el que trabajo y que generalmente me funciona, ¿no? Okay. Tuvimos en cierta empresa, cierto giro, tuvimos una asesora en particular que era muy exitosa en redes sociales. Sí. Yo estaba como gerente comercial, me acerqué con mi director y le dije, oye, esta persona genera muchos leads, tiene mucho awareness, la gente la ve mucho, pero no me está cerrando, ¿qué hacemos? Y me dijo, bueno, mira, lo que vamos a hacer, lo que puedo hacer es ponerte un presupuesto para invertir directamente en las redes sociales de esta persona, porque está generando mucha awareness y está jalando mucha gente y sus campañas están funcionando y nos va a generar leads, y como tú bien dices, empiezas a repartir el pastel. Entonces empezamos a hacer equipos de 2 personas. Ponías a un cerrador con un vendedor, con una misma campaña, pero con la cara de una. Ok, sí. Caían todos los leads, ¿ok? Y esta persona era la que tenía el talento, la capacidad y el carisma para generar toda esa atracción de leads, pero esta persona era muy agresiva y era muy cerradora. Y los cierres eran combinados, 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Y los 2 estaban felices. Y eso fue un piloto que funcionó porque del equipo de trabajo que yo manejaba lo migraron al otro. Y lo replicaron exactamente igual. Y las ventas empezaron a mejorar de la parte de redes sociales independientes, porque la empresa manejaba sus redes sociales y sus leads. Sí. Pero esto funcionó de esta manera, moviéndole a la agujita y experimentando, vaya. Qué interesante, fíjate. Lo que pasa es que los pilotos ayudan mucho. Mira, José Luis, estamos en esta parte final, en el cierre de la entrevista. Es muy importante que en esta parte yo te voy a decir una pregunta y tú me contestas lo primero que se te venga a la mente. Venga. Y esta sección de la entrevista le llamamos preguntas ping pong, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la hacemos con todos los que están con nosotros, ¿no? Entonces es una dinámica muy padre, te va a gustar. Perfecto. Empezamos, la número 1, ¿ventas o marketing? Ventas. Ok. ¿Estrategia o ejecución? Ambas, ejecución. Ok. ¿Talento o disciplina? Talento. Ok. ¿KPI favorito? KPI favorito, conversión a cierre. Ok. ¿KPI favorito? Conversión a cierre. Ajá. Ok. ¿El error más común de un vendedor? Confiarse. Ok. ¿La mejor cualidad de un líder? Compromiso. ¿Qué mata a un equipo comercial? La falta de disciplina. Ok. ¿Qué motiva más? ¿Dinero, reconocimiento o crecimiento?
Depende de la persona. En general, yo creo que el dinero. Ok. Una palabra para definir una startup. Vida. Ok. Una palabra para definir liderazgo. Empuje. Ok. ¿Cliente difícil o equipo difícil? Equipo difícil. Ok. ¿Qué prefieres, abrir mercado o escalar operación? Abrir mercado. Ok. ¿Qué nunca debe hacer un gerente comercial? ¿Qué nunca debe hacer un gerente comercial? Dar por hecho, es que tiene que ser una sola palabra, ¿verdad? ¿No? ¿O no puede ser una sola palabra? Pues una frase, ¿qué nunca debe hacer un gerente comercial? Confiar que la metodología y los procesos que está llevando ya son suficientes para los retos que vienen. Ok. ¿Qué debería revisar un director todos los lunes? Todos los lunes un director debe revisar conversión a cierre. Ok, cierres. Ok, contratos cerrados, ¿no? Cierres, definitivamente. ¿Qué frase le dirías a alguien que quiere crecer profesionalmente? No dejes de creer que esa oportunidad es para ti. Ok, muy bueno. Le recomiendo que sigan la página de Jaime Charles. Personalmente es una persona en la que me he acercado para pedir algún tipo de consejo en algún momento. El conocimiento que tiene sobre el tema comercial, de consultoría empresarial y además mi agente de seguros, definitivamente lo recomendaría. Sigan la página y pues ojalá que vean esta entrevista y que les haya gustado. Oye, pues José Luis, muchas gracias por compartir tu experiencia. La verdad, tus aprendizajes y los consejos para toda nuestra audiencia, pues gracias. La verdad es de que la gente que nos ve, te puedo hablar de algunas otras entrevistas donde gente que ni conozco me ha escrito, oiga, esta persona que entrevistó nos sirvió de capacitación, los procesos que dijo precisamente para la parte comercial, ¿no? Espero que los tuyos también los lleven así, ¿no? Hoy nos llevamos unas ideas muy valiosas sobre liderazgo, sobre el tema de formación de equipos, sobre el tema de disciplina, sobre el tema de implementación de procesos, sobre el tema de las rutinas y los KPIs. Y lo interesante tuyo es que tienes la capacidad de comparar una empresa tradicional con una startup, porque viviste 2 startups, que eso, la verdad es que ahorita, hasta hoy en el canal no nos había tocado nadie que tuviera 2 startups, ¿verdad? O sea que vas en primer lugar. Muy bien. Y a quienes nos están viendo, pues si este contenido les gustó, les aporta valor, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que compartan este video y que dejen sus comentarios sobre qué tema les gustaría que tocáramos, ¿sí? Y de nuevo, José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir tu experiencia y pues toda tu trayectoria de vida, que son más de 15 años como parte de empresa, como parte de directivo y líder de diferentes tipos de empresas, ¿no? Y pues suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, es bien importante para poder seguir creciendo como referente para la parte de las pequeñas y medianas empresas aquí en México y en el sur de California. Su suscripción al canal es valiosísima y la otra es que le pongan aquí en la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos contenido nuevo. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias a todos.